Bueno, pues les doy la bienvenida y a la Historia de México. Vamos a comenzar hoy nuestra quinta clase y me gustaría muchísimo que si ustedes tienen dudas o me las hagan saber o preguntas. Voy a comenzar planteándoles eh, una crítica. Lo que voy a hacer es una crítica al concepto de la colonia. Lo que estudiamos realmente es la historia tradicional o la historia oficial, y se ha ido heredando un entendimiento, un conocimiento de la historia no siempre el más adecuado. Entonces, lo que yo voy a presentarles aquí es otras interpretaciones de la historia, por un lado, y por el otro lado, algunas historias claras que no se mencionan en los libros de las historias oficiales. No quiere decir que en su totalidad la historia oficial esté equivocada, sino más bien es un perfil o una visión de una sola parte de la historia. Si ustedes conocen el edificio del Instituto Frontera, esto como ejemplo, y ustedes lo ven de la calle Cuarta hacia la calle Quinta, ustedes van a ver la entrada y que están afuera los taxis rojos con negro. Si ustedes ven al edificio del Instituto Frontera de la calle de la Constitución a la Revolución, ustedes van a ver una forma de interpretar diferente y van a ver los taxis, pues no son rojos, son como, bueno, vamos a ponerle rojas, pero con gris o algo así. Pero si ustedes ven de la calle Quinta a la calle Cuarta el edificio de Frontera, ustedes solamente van a ver el quinto piso. Pero si ustedes lo ven de la Revolución a la Constitución, posiblemente no vean nada. Ahorita sí, porque están haciendo tumbar un edificio que estaba ahí, pero en general no se ve. Están viendo el mismo edificio, están viendo la misma construcción, pero no es notable que cada uno está diciendo su realidad. Entonces vamos a suponer que Braulio lo está viendo a la Cuarta y él va a decir, no, pues yo veo la entrada y una entrada muy pequeña y veo que hay unos ventanales en la parte de abajo y un café, y a lo mejor Armando dice, no, yo veo que sí hay una entrada y un café, pero un poco más ancha porque lo está viendo de la Constitución. Y aparte sí se ve la entrada al instituto bastante ancha, son dos puertas. Y a lo mejor Guzmán dice, no, yo solo miro que hay un quinto piso, quién sabe cómo está la entrada porque no la puedo ver. Y a lo mejor Isaac dice, no, pues en realidad el edificio ni existe porque él no lo ve. Entonces, la perspectiva histórica es desde el punto de vista que se ve. Y a veces nos equivocamos cuando estudiamos la historia porque solo nos enfrascamos a una área de la historia. Entonces, yo lo que les quiero presentar aquí entonces es una crítica de la historia oficial o una crítica a la historia convencional de cómo lo estamos viendo. Y aquí me regalaron este mapita, digo, este mapa mundi o este globo terráqueo. Digo, sé que no lo alcanzan a ver desde ahí y además les quiero hacer aquí una pregunta. ¿Realmente el mapa es como lo vemos? En la realidad el mapa es América del lado izquierdo y Europa y África del lado derecho. Realmente China, para llegar a China, ¿qué tenemos que cruzar, Armando? A ver, ayúdame. Para llegar a China de Tijuana, ¿hacia dónde le darías? ¿Hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte o hacia el sur? Ya está media complicada la pregunta, ¿verdad? Pero a ver, dime lo que pienses. No importa si no sabes la respuesta correcta. O alguien más quiere ayudar, Braulio, Armando, Dana. Ándale, ya se nos fue. Jacqueline ya se nos fue. ¿Alguien? Para el oeste, Para el oeste, ándale. Muy bien. O sea, tendríamos que agarrar hacia el Pacífico, no hacia el Atlántico. ¿Correcto? ¿Así es lo que tú dices? sí. Ok. Sí, tienes razón. Y lo pongo aquí. Aquí está Tijuana y China está enfrente. Mira, qué cerquitas está, miren. Sin embargo, la gente tradicionalmente piensa que de Tijuana van a venir a China hasta acá. Todo tendrán que cruzar medio mundo cuando en realidad China nos queda aquí enfrente. En realidad,
Rusia nos queda enfrente, Japón nos queda enfrente. No es que tenemos que ir hacia Sudamérica y luego de Sudamérica a África y de África a la India y de la India a China. O sea, claro que no, está aquí enfrente. Pero tenemos esta idea. Por eso es que los gringos hicieron bueno, por eso es que los japoneses atacaron Pearl Harbor, porque les quedaba enfrente. No, no es que tenían que dar la vueltota al mundo. Y a veces tenemos esta idea por lo equivocado. Ahora, lo que quiero presentarles aquí es, ahorita nosotros vemos a América aquí y vemos a Europa y a África aquí. Esa es la forma como vemos el mundo. ¿Qué les parece si la volteamos? Si nosotros miráramos así, aquí a Europa o Asia y aquí a América, o sea, del lado contrario, nuestra perspectiva de la vida, de la historia y del mundo cambiaría. Si nosotros vemos al revés, que realmente era así. Pero como tenemos un mundo eurocentrista, o sea, toda la investigación que hacemos de la historia en los últimos 400 años se hace basada en la historia de Europa. Entonces, estudiamos la historia o la historiografía basada en la interpretación de los europeos. Entonces, esta es la crítica o la presentación que les quiero hacer de comprender quién gobernaba el mundo antes que nos colonizaran. Y recordemos que antes, en los tiempos, en el siglo XV, cuando alguien quería colonizar algo, lo primerito que tenía que hacer es invadirlo. Entonces lo invadía, pero había una relación entre la invasión, el genocidio, o sea, el asesinato de personas para poder dominar su tierra. Entonces, esas eran las formas, digamos, antiguas de hacer las cosas. Me meto y te mato para quedarme con lo que es tuyo. Y de alguna forma eso pasó. Llegaron los que todavía no eran españoles, aquí entonces empieza el verdadero secreto. Los que llegan a nuestra tierra son europeos y del Medio Oriente, no algunos del norte de África, no son españoles porque España no existe. Esto es importante saberlo cuando la gente que llamamos hoy española, como Hernán Cortés, él era de Castilla, o bueno, más bien a él lo mandan de Castilla, era genovés. O sea, entonces lo mandan de Castilla, pero dicen algunos historiadores que él ya había venido a las tierras americanas. O sea, él ya había descubierto el camino. O sea, aquí es donde empieza como la segunda idea. Primero, no eran españoles. Y segundo, que Cristóbal Colón ya había llegado a estas tierras con financiamiento portugués. Y si ustedes leen el contenido para verificar, ustedes se van a dar cuenta que el portugués y lo que se conocía como españoles, que realmente no eran españoles, y eran de Castilla, eran galeses, pues había franceses, estaba Santander, pues, los pequeños reinos que después se conjugaron, hicieron un sincretismo ahí monárquico y se formó España. ¿Por qué no existía España? Bueno, la palabra español viene de español, de hispano, y la palabra hispano es un término árabe para referirse a los que hablaban español. Entonces, el español es como una separación entre el latino, el italiano con el portugués. Y los franceses, esas tres torres, se empiezan a formar para desarrollar España. Portugal, árabes y franceses. Y esos los que conjugados y uniendo los reinos, la monarquía, empiezan a formar lo que hoy conocemos como España, ¿no? Hispania, con H, así hispana, hispaniola, así decían los árabes. Los árabes eran la potencia mundial cuando los de Castilla llegaron a la tierra náhuatl, a Mesopotamia, a Mesoamérica. Entonces, cuando ellos llegan a Mesoamérica, ya parece que Cristóbal Colón tenía una información que era muy sagaz, muy sutil, y le vendió la idea a la reina Isabel de que había una tierra. No es que porque se iba a venir a hacer una expedición. La expedición, según algunos historiadores, ya la habían pagado los portugueses. Bueno, espero hasta donde voy dándome a explicar.
Bueno, aparte, la moneda que gobernaba era una moneda de plata. Gobernaba todo el sur de Europa, todo el Medio Oriente y todo el norte de África. Y ese era el poder moro o el poder otomano o el poder árabe. La cultura árabe tiene una influencia no solamente por la religión cristiana, sino más bien para poder comprender cuál era la religión que gobernaba, que debería ser la musulmana. Estaba el catolicismo romano y el que se considera como cristianismo, y estaban los musulmanes. Entonces había como una guerra fuerte entre ellos dos, que eran las colitas o decimos la parte final de lo que se conoció como las cruzadas. Las cruzadas era la intención de los europeos de apoderarse del Medio Oriente, tanto de Jerusalén y del norte de lo que se conoce como la Media Luna Fértil o de Palestina y todo ese asunto, en la parte enfrente de Grecia, Persia, toda esa parte, Constantinopla querían dominar, y entonces los europeos iban y los cristianos iban y mataban musulmanes, y los musulmanes venían y a, mataban europeos cristianos. Entonces lo que se logra hacer es que cuando los católicos o los cristianos pierden Constantinopla, el poder árabe se hace tan fuerte que se convierte en el imperio moro o el imperio otomano. Y es en ese momento que la moneda es plata, pero los sellos que están en la moneda, la acuñación de la moneda, está hecha por árabes y está hecha de plata. El poder militar es árabe o musulmán, si quieren llamarlo así, mientras que la controversia era europea, católica o cristiana, si le quieren también llamar así. Entonces, esta es la guerra que se enfrenta cuando los europeos se dan cuenta que pueden llegar a una tierra, a posesionarse de la tierra, a implementar o imponer su doctrina, cuando imponer su idioma, imponer su lengua, y que estas tierras, la tierra de Mesoamérica, de medio México hacia abajo, hasta Chile, Argentina, Perú, que descubren la plata en el Potosí, en la mina del Potosí de Colombia, ahí se me escapó, de donde era presidente Evo Morales. De Bolivia, cuando descubren Bolivia, y entre Bolivia, Perú y Argentina, descubren que hay una mina que se llama el Potosí y empiezan a extraer la plata. Con esa plata, es muy importante el dato aquí, ellos empiezan a acuñar una moneda que se convierte en la competencia de la plata musulmana o árabe. Pero como la plata de Mesoamérica era más pura y tenía, o sea, valía más en peso real, la palabra peso viene de valor de peso, ¿no? De la báscula. No quiere decir que el peso signifique otra cosa, tiene que ver con el valor por kilos, ¿no? Por libras. Entonces, la plata mexicana y la plata boliviana reemplaza el poder económico de los otomanos o de los moros o de los árabes. Y ahí es donde empieza la declive de los árabes. Obviamente son expulsados de Europa, son expulsados de España, ya cuando se constituye España, pero las grandes mezquitas de musulmanes más grandes después del Medio Oriente, después de Irán, Irak, están en España, porque España era un pueblo dominado completamente por los árabes. Ahora, nos alcanza la influencia cultural. Estoy platicando esto lo van a leer ahí Constantinopla en su lectura de esta semana. Yo estoy tratando de añadir cosas que no están en el contenido, un poco con más apertura y más bagaje cultural, pues, o histórico. Toda la religión musulmana, España se queda con Marruecos todavía en el siglo pasado, todavía Marruecos a principios, ahí en la Primera Guerra Mundial, todavía gente de Marruecos peleaba por España. Marruecos es lo que está bajito de Portugal, el primer país abajo de Portugal que está en África. De hecho, es la parte más cercana en el mar Mediterráneo, en el estrecho está más cerquita Europa que de África. Por ahí es por donde se cruza la gente que se muere en los barcos ahorita, ¿no?
Ahora, para poder comprender que realmente los musulmanes no tenían un problema con los cristianos, hay que entender que no tenían un problema los musulmanes con los judíos. La verdad, siempre había creído que era así. Hace más o menos como 1 año y medio, 2 años que empecé a leer otra información y descubrí que nos han enseñado que los musulmanes son como malos terroristas, pero eso es algo que es como una publicidad que se le ha hecho al pueblo musulmán. Realmente, cuando los cristianos del siglo desde el siglo, a final del siglo segundo, tercero y cuarto, los cristianos perseguían a los no cristianos o el gobierno perseguía a los cristianos. Y entonces los cristianos lo que hacían, o los judíos también, lo que hacían era huir a países musulmanes o árabes, porque los árabes respetaban esta idea. Vuelvo otra vez a decirlo de otra forma. Los cristianos perseguidos y los judíos perseguidos migraban a los países árabes porque eran los países que tenían mayor nivel de igualdad. No así los países europeos o paganos, o donde dominaba o Grecia o Roma, porque así como que estaban peleando entre Alejandro y el Alejandro Magno y los reinos europeos. Bueno, dejamos ese asunto de político y vamos a la religión otra vez. Entonces, los musulmanes empiezan a ser perseguidos por los europeos con las cruzadas y se hace una disruptiva donde los europeos empiezan a decir que los malos de la película son los otomanos o los árabes. Obviamente, no puedes decir un árabe es malo, pero tú dices un musulmán es un terrorista. Y en el momento que, fíjense bien, que quitamos el concepto árabe de raza y lo damos al concepto de musulmán, cambiamos el racismo racial, válgame la expresión, a un racismo cultural. O sea, transicionar de un racismo cultural de un racismo de raza a un racismo cultural es parte del desarrollo de la cultura para poder comprender por qué hasta ahorita hay guerra entre cristiandad, que es los europeos y los americanos, contra los musulmanes. Porque la idea es que los musulmanes son terroristas. Lo único, y libremente y así de manera directa lo digo, lo que han hecho los musulmanes es defenderse. Y obviamente en la defensa crean algo que se llama venganza. Pero son los europeos los que los han estado machacando y machacando y machacando. Cuando el presidente Donald Trump dice que todos los musulmanes son terroristas, él no está viendo la raza, ni la nacionalidad, ni nada. O sea, puede ser un musulmán norteamericano, es terrorista. O puede ser un musulmán mexicano, es terrorista. O puede ser un inglés o un francés, pero son musulmanes, son terroristas. Entonces él no dice porque son árabes, él dice que porque son musulmanes. Y otra vez vemos el asunto religioso. O sea, como yo soy cristiano, como soy americano, soy cristiano, como soy europeo, soy cristiano, entonces tengo que perseguir a los musulmanes. Todos los musulmanes dicen, oh, Alá en el Kirá, nos manda, la guerra santa nos manda a matar a los herejes, y los herejes son los cristianos. Y los cristianos dicen, God bless America, God bless America. Entonces, como la guerra política, o la guerra por el petróleo, o la guerra por el terreno, se convierte en una guerra teológica, en una guerra religiosa, en una guerra de ideas, de ideologías religiosas. Bueno, no sé si hasta aquí me he explicado. Para saber cómo está el mundo, porque el mundo está como está, peleando el Medio Oriente contra todo lo que se conoce como el Viejo Mundo, que el Viejo Mundo en realidad no es Europa. El Viejo Mundo es como, a ver, pensemos, porque siempre decíamos, y creo que yo hasta lo he dicho, el Viejo Mundo es Europa. ¿Por qué? Porque América era el Nuevo Mundo. A ver, cuando, no sé, vamos a suponer que la tierra Mesoamérica tiene 3.000 años, mientras que Europa tiene 500, 800 años. O sea, un ejemplo, ¿no? O sea, el Viejo Mundo realmente es la tierra de América o la tierra de Egipto. Pues, Egipto son los más viejos, China, la India, Mesopotamia, pero no Europa. Europa es el Nuevo Mundo.
Y el Nuevo Mundo lo que ha hecho es centralizar y colonizar. Ahora ya ya no hace colonia o colonializa de manera militar. Ahora lo hace a través de las ideologías. Entonces nos han enseñado, por ejemplo, que Gutenberg descubrió la imprenta cuando realmente lo hacían los chinos, casi 900 años antes. La pólvora nos dicen que la descubrieron los ingleses cuando realmente la trajeron de China, ¿no? Es más, Inglaterra no le podía vender nada a China. Todo lo que hace y produce es que le dice, te quiero vender el opio, que es la droga, que es como el cannabis moderno, ¿no? Te quiero vender la droga, te quiero vender droga. Y dice, no, no te voy a comprar droga. Y entonces hace una guerra contra China, Inglaterra hace una guerra con China, la cual gana, para que le compren opio. Pero el opio es de la India, no es de Inglaterra. La cultivan en la India porque Inglaterra había ya dominado la India y se lo vende a China. O sea, no le podía vender nada a China y produce una guerra, la guerra del opio, así se llama, la pueden investigar así, con tal de venderle algo. ¿Por qué? Porque China estaba tecnológicamente, militarmente más desarrollada que Europa. Entonces, la mayoría de las cosas que hoy sabemos que lo hicieron los europeos y toda la historia que vemos, la prehistoria, la historia, la historia moderna y la historia contemporánea, todo es una línea del tiempo vista desde los ojos europeos. No quiere decir que no lo entendamos y que no lo expliquemos y que no lo estudiamos, claro, pero hay que aclarar que no es una historia universal, es una línea del tiempo desde la interpretación eurocéntrica de la historia. ¿Ok? Es muy importante entender esto porque si no, seguimos pensando que Europa es el centro del mundo y no es así. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Se está entendiendo, Dana? ¿Se entiende, Guzmán? ¿Cómo vamos? Guzmán, ¿cómo te llamas para saber tu nombre? Isaac, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿O andan en el baño? Porque nadie me contesta. Armando, ¿tú qué opinas? Te llamas Roberto. Muy bien, Robert. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende la idea? ¿No los confundo? Ok, voy a explicarlo de otra forma. Hay otras líneas del tiempo que también hay que estudiar. No nos alcanza el tiempo para ni aquí en Historia de México, ni en sexto grado con Historia Universal Contemporánea, que terminando su clase en unas 2 horas más, voy a entrar con sus compañeros de sexto grado para hablar de Historia Universal. Y les aclaro estas cosas que yo estoy platicando a ustedes. Cómo realmente hay otras interpretaciones de la historia. Por ahí hay un libro que se llama La historia de los vencidos. O sea, cómo la platica el que perdió la guerra, ¿no? ¿Realmente la perdió o no tiene historia? Lo mandamos al anonimato. ¿Qué hacemos con el que no puede explicarnos su historia porque no tiene voz? Porque no tiene libros, porque no tiene escritura, porque su idioma desapareció, porque sus chamanes o su ciencia desapareció. O sea, se cree, por ejemplo, en Europa se usa la numeración arábiga. Los europeos no inventaron los números. Ellos no tienen números, a excepción de los romanos. O sea, tú dices, voy a aprender los números griegos. Ok, aprenden números griegos, pero toda la influencia de Europa, a excepción del poderío del Imperio Romano, ellos tenían una numerología. Pero todos los números que usamos en la demás parte del mundo es eurocéntrica. Es decir, Europa dice, vamos a usar este número, el número 1, el número 2, así como los conocemos y los usamos nosotros, pero no es de ellos. Ellos, podemos decir que despojaron a los árabes de su número, por eso se llaman arábigos. Entonces conocemos el número arábigo y conocemos el número romano, pero nosotros como mexicanos no conocemos el número maya. Y aquí es donde quiero que nos truene la cabeza.
O sea, ¿cómo es posible que sepamos más de una cultura arábiga o árabe heredada o robada o despojada por los europeos para enseñárselas al mundo de cómo debería ser la numerología o las matemáticas o la geometría cuando no la inventaron ellos? La geometría era más fuerte con los mayas, por ejemplo, era más fuerte con los egipcios, era más fuerte con los mesopotamios, con los esenios, con los... O sea, era más fuerte en China, pero obviamente empiezan a heredar, y las matemáticas como las estudiamos hoy, pues estudiamos la ciencia y la tecnología que estudiamos hoy es eurocéntrica. Galileo Galilei, estudiamos ayúdenme, pues estudiamos con la Revolución Francesa, con la Ilustración, estudiamos a Luc, estudiamos a Rousseau, estudiamos a Voltaire, o sea, y no digo que esté mal, pero es una parte que no podemos llamar de historia universal, porque no es la historia del universo, es solo la historia de un grupo de personas que le robaron la información o despojaron a otras razas o a otras culturas y se las impusieron y dijeron que era de ellos. Eso se llama usurpación y se llama violación de los derechos de autor, pero eso es lo que pasó. Bueno, voy a terminar con un ejemplo más. Ahora, yo no sé qué ustedes quieran estudiar, pero de alguna manera, si vas a estudiar derecho, por ejemplo, que más vale que estudien derecho, porque si estudian chuecos, pues les va a ir mal. Al que obra mal se le pudre el tamaño. Vamos a pensar que quieren estudiar leyes, ¿ok? Entonces, te van a enseñar derecho romano. ¿Por qué romano? Porque está en Europa. Entonces, quiero estudiar enfermería. Pues la primera enfermera es francesa. Entonces, pero quiero estudiar arquitectura. Bueno, te van a enseñar arquitectura barroca, que es europea. Entonces, lo que te van a enseñar son teóricos europeos. Pero, a ver, vamos a poner un ejemplo. Tembló en 1985. Uno de los temblores más fuertes, 7.25, creo, casi 5 minutos. Imagínate temblando casi 5. O sea, era como que el mundo se va a acabar. Pero las pirámides mexicas, no se cayeron, ni una piedra. Sin embargo, la Ciudad de México estaba hecha trizas. ¿Por qué? ¿Por qué la ingeniería, por qué lo arquitectónico moderno se cayó y lo antiguo no se cayó? ¿No será que las matemáticas era mejor? ¿Que la geometría tenía una dinámica diferente? Pero eso pasa en todo el mundo. La muralla de China no se cae tan fácil, pero a principios del siglo XX, creo que fue en 1903, 1905, por ahí, uno de los más grandes terremotos en China, que también se desintegró y la moneda de China estaba allí. O sea, los países en donde se considera que el mundo nació, China o el ser humano, China, India, Mesopotamia, Egipto, Perú, México, todos están en el sur y todos trabajaron en el Neolítico y todo lo que se edificó en el Neolítico y Paleolítico, que es la era de piedra, la era de los minerales, está ahí. Y lo que ahora nosotros hacemos con las mezclas, con los pegamentos sintéticos, lo que hemos logrado hacer es que nuestros edificios no duren. Bueno, entonces nuestras escuelas, incluyéndome a mí, tenemos una educación muy eurocentrista. Y me gustaría mucho no que regresemos a la cultura mexica, pero sí que regresemos al entendimiento de que cuando estudiamos algo no necesariamente es historia universal, sino que es la historia de los europeos o la historia de un país ario enseñándole a los países de tez morena. Los países de tez morena es el origen de la raza humana. Entonces nosotros podemos mostrar también nuestro entendimiento y nuestra sabiduría. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora sí, Armando, no me has contestado. Ya se nos va a acabar el tiempo. Les invitaba un rico té, pero están muy lejos. Bueno, entonces no está tarea, ya que no me pelan, ¿verdad? No me pelan. Ustedes me hacen sentir como en mi casa, ignorado. Viene Carlos tarde, pero sin sueño. Carlos, buenos días.
Llegaste tarde, hijo, ¿eh? Bueno, regreso a lo que le estoy platicando. Ok. Ah, bueno, muchas gracias, ¿eh? No sabes cómo, ya me siento mejor. Ok. Bien, Guzmán. Ah, cuando vayan a la escuela, cuando vayan a la universidad, y ahorita que estamos aquí platicando, sí es importante que podamos platicar lo que es la historia, lo que es digamos, cómo lo ven los otros, cómo lo ven los europeos, cómo lo ve este mundo, ¿no? Cómo lo ve este mundo, el norte, cómo lo ve. Pero también hay que ver cómo lo ve un africano o cómo lo ve un chino, ¿no? O sea, vamos a ver cómo lo ve un chino, cómo lo ve un chino, cómo lo ve un ruso, o cómo lo ve un australiano, o cómo lo ve un japonés. Eh, es importante para poder entender la historia universal, porque vamos, ahora imagínense, yo no sé, ustedes tienen tal vez una religión, pero todo lo que aprenden de la teología lo aprenden de su religión. ¿Por qué no ver las otras? ¿Por qué no escucharla? Ah, porque me pueden influenciar y cambiar y bueno, es que de lo que se trata es de la mejora de la vida, ¿no? De lo que se trata es del progreso humano. Entonces, ¿por qué no leer? ¿Por qué no estudiar otras formas de vida? ¿Por qué no estudiar las otras formas de historia? ¿Por qué no estudiar las otras líneas del tiempo? Entonces, creo que el estudiar la historia lo que nos debe dar la oportunidad es de tumbarnos los adoctrinamientos o el determinismo y que nos haga más eclécticos, que nos dé la oportunidad de comprender y escuchar a los demás. Este es, creo, el mensaje más importante que les puedo dejar el día de hoy. La colonia, hoy en este tiempo, no es militar, es económica, es a través de las empresas, es a través de la tecnología, ¿no? Le damos poder a una marca y es una forma de colonización. ¿Conocen alguna marca de tenis mexicana? Díganme, escríbanme el nombre, por favor. El nombre de algún tenis mexicano. Muy bien. Fíjense que hay una más famosa que esa. Tenía mis dudas, ¿eh? Fui a Aguascalientes, a Guadalajara hace 3 meses. Muy bien, Guzmán. Panam. Pirma está como viniendo más fuerte que Panam. Tiene, o sea, tiene una fuerza mercadológica más grande que Panam. Pero Panam es más antigua, ¿no? Aunque si lo notan, hay mucha influencia de Nike, en Adidas, en su forma de tenis, ¿no? Pero cuando tú pones un Panam y pones un Adidas o pones un Puma o pones, que el término de Puma realmente es un tema muy mexicano, muy náhuatl, Puma, porque se adoraban los Pumas, al Puma, por eso se llaman los Pumas, es algo cultural. Ya creo que esto ya lo platiqué con ustedes, que los equipos de fútbol tengan nombres de animales o tengan nombres culturales de ser mexicanos, pues. Es parte de la cultura, el fútbol es parte de la cultura. Jugamos fútbol, nomás que jugamos con un hule, ¿no? Era como liana con pegamento, ah, como con miel y se hacíamos que era como una piedra y se golpeaba con el codo, se golpeaba con el hombro, se golpeaba con la cadera y metíamos la pelota en medio del circulito, ¿no? Era como jugar fútbol, o sea, es parte de la cultura, por eso es que el fútbol gusta tanto, pues, porque la llevamos en las venas, es parte de nuestro ADN cultural. Y obviamente los ingleses dicen que ellos descubrieron el fútbol y volvemos otra vez, ¿no? Es como decir, no, los del Caribe dicen que son los buenos del béisbol y en realidad fue Japón, ¿no? El béisbol empieza en Japón en realidad, pues. Es como, ¿qué podemos decir? El mariachi no es mexicano, el mariachi es francés, la pizza no, la pizza la hicieron en Italia, pero el primero que hizo una pizza era un mexicano, ¿no? Muy bien, Carlos, muy bien. Entonces, pero ¿por qué razón Panam tiene una pequeña tiendita en Tijuana y tú ves las grandes tiendas vendiendo tenis gringo o europeo? O sea, ¿por qué? Porque nos han colonizado mercadológicamente. Y igual pasa con Apple, igual pasa
con Samsung, pasa con las marcas de ropa, pasa con los zapatos. Y ahora, curiosamente, la mayoría de los productos que son, por ejemplo, Nike los hacen en la India, en China, hay Indonesia, en Indonesia están las fábricas más grandes de Nike. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Nike tiene 75,000 empleados en Indonesia. La mayoría de sus empleados tienen entre 13 y 16 años. Son mujeres y casi seguro tienen un hijo y está acostado descalzo, y ellas también descalzas, pero están haciendo el tenis para que del otro lado del mundo se sientan muy pipiris nice, que comen fierro y escupen clavos los americanos. Todos los americanos despojan un país de su recurso natural, de su recurso humano, de su recurso económico, y del otro lado, de ese despojo, sienten que ni Dios los ve. O sea, se sienten inmerecedores, que están hechos a mano. Esta es la idea de la colonización. Y esto se ha logrado hacer hoy a través de la educación, a través de los mensajes de mercadología y a través de que aprendimos que la historia era eurocéntrica. Espero haberme explicado hasta aquí y poderles pues haber transmitido una idea clara de estudiar todas las formas de la historia. No solamente la historia colonizadora, no solamente la historia tradicional y la historia oficial, sino las otras formas de la historia. Les agradezco ver, de verdad, chicos, chicas, estoy seguro que lo que les estoy diciendo no se los va a decir cualquier gente. Hay mucha sabiduría, mucho entendimiento, y si se ponen a estudiar este asunto, pueden estudiar a Alfredo Jalife, a Enrique Dussel, a Guillermo Marín, a Diana Uribe, a Pablo Taibo, a los que les presenté al principio en el pizarrón, que los podían estudiar. Lo pueden ver en la primera clase en vivo. Y pueden estudiar todos esos teóricos que me considero les podían ayudar a interpretar la historia de otra forma y a reescribirla. Tal vez no como país, tal vez no como raza, pero sí como individuo.